Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos al webinar. Cómo maximizar el ahorro y minimizar los costos en la dinámica de purga para el proceso de máquinas de inyección-extrusión. Les damos la bienvenida a nombre del equipo de trabajo Whitman y la publicación Tecnología del Plástico. Es un gusto iniciar este seminario web. Recuerden que finalizada la transmisión les haremos envío de las memorias de este evento a través de correo electrónico. Durante el webinar, en el menú inferior, verán el botón de preguntas y respuestas de la plataforma. Allí podrán escribir las preguntas que deseen dirigir a los conferencistas, las cuales abordaremos al finalizar. Queremos agradecer a Whitman por hacer posible este seminario y así damos entonces la bienvenida a nuestros conferencistas invitados el día de hoy. Jaime Córdoba, ingeniero químico con especialidad en desarrollo y administrador de negocios, con más de 10 años de experiencia en la industria del plástico y más de 25 en la industria mexicana. Por otro lado, tenemos a Dave Denzel, gerente técnico en ID Additive, con casi 40 años de experiencia en procesos de la industria. Adelante, Jaime. Muy buenos días a todos. Gracias por la presentación previa. Es un gusto para nosotros recibirlos por parte de Whitman en esta serie de seminarios que vamos a empezar, más aún por la división de componentes para moldes, esta nueva división que está a sus órdenes en toda Latinoamérica, específicamente para México también en nuestra oficina en Querétaro, pero también tenemos presencia en el resto del continente. Esperemos que sea de mucho interés, ha causado mucha expectativa este producto y por eso tenemos al señor Dave Denzel, mi amigo que está aquí para presentar este producto. Dave, very nice to have you here, please. Muchas gracias y quiero darles la bienvenida a ustedes a este purgante dinámico para moldeo por inyección y extrusión. Una vez más, yo soy Dave Denzel, soy el gerente técnico para ID Purge. Y como dijeron, tengo más de 40 años de experiencia en estos procesos. Tengo un grado en técnico, pero he trabajado más de 40 años en este campo y los últimos 12 años me he dedicado a todo el tema de los compuestos para purga, mirando cómo pueden seleccionar nuestros clientes el componente ideal para sus procesos. Entonces, quisiera que iniciáramos. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Primero lo que quiero decirles es el compuesto purgante para el proceso de moldeo por inyección y extrusión. Tenemos diferentes categorías. Tenemos un purgante mecánico que limpia con una partícula abrasiva que puede ser de mineral o de vidrio. Tenemos también un purgante que puede ser químico, que tiene este proceso de limpieza con una reacción química, o puede ser híbrido, que tiene tanto parte mecánica como una reacción química. ¿Cómo se selecciona el compuesto purgante correcto para estos procesos? Primero hay que hacer una evaluación que debe iniciar de acuerdo con el equipo y de pronto los limitantes que se tiene. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de inyección, cuando estamos hablando de pronto el tipo de tornillo que se está usando, algunos tornillos típicamente tienen algún tipo de barreras que van a requerir procesos específicos para poder hacer esta purga. Pero si estamos hablando de los barriles, puede que tengamos un barril que también necesite un método específico para alcanzar todas las áreas. Ahora, si tenemos estos check rings, técnicamente los más usados, hay algunos que tienen estas áreas muertas que requieren también de pronto aumentar la temperatura para poder limpiarlos a profundidad. También tenemos
digamos que las narices o estas tolvas que hay que mirar efectivamente si necesitan algún tipo de proceso en donde también puede que haya que subir la temperatura y también puede que haya algún tipo de sistemas, ¿no? Donde, por ejemplo, sea importante aumentar la temperatura de tal forma que se pueda limpiar a profundidad. Ahora, si estamos hablando de la extrusión, si tenemos estas bombas de engranajes o de fusión, van a requerir temperaturas específicas para poder limpiar. También si tenemos estas placas rompedoras o si tenemos cambiadores de pantalla. Normalmente lo que se hace es remover la pantalla, ¿no? Y luego limpiar la parte de la extrusión. Pero también tenemos las cabezas de acumulación, en donde normalmente lo que se hace es abrir con este limpiador y limpiar a profundidad. Normalmente se utiliza un sprinkler para poder mirar que todas las partículas que estén adheridas sean removidas de manera correcta. Lo que quiero conversar el día de hoy es el producto que es uno de los productos estrella que llamamos el Quick Shot, que son una dosis única para simplificar la purga dinámica mientras se reduce el costo general asociado con el equipo. Consiste en una bolsa que se derrite a una temperatura muy baja y se homogeneiza con el purgante de resina. Es una solución de alto rendimiento que tiene presentaciones de 1 y 3 onzas dependiendo de la dosis. Entonces, ¿por qué necesitamos un purgante comercial en el proceso de moldeo de inyección y extrusión? Por lo general, cuando estamos hablando de colores, es muy importante usar el proceso de purga. Hay métodos tradicionales de pasar mucho material de purga para poder hacer esos procesos, para poder limpiar el material que se tiene anteriormente, ¿no? Entonces, en este momento, ustedes saben que los precios están por las nubes, entonces, ¿qué queremos hacer en este momento? Pues obviamente tener un material de purga que sea mucho más eficiente. También este está de acuerdo con la FDA, es amigable con el ambiente y la verdad se puede añadir a nuestra caja de herramientas para cualquier tipo de procesos porque reduce el tiempo muerto y también es muy bueno para aquellos depósitos de carbón y de color que son a veces difíciles de quitar, ¿no? A veces es difícil quitar este tipo de compuestos que están adheridos a las paredes, ¿no? El uso de este ID Quick Shot es muy fácil y la verdad reduce el tiempo muerto de sobremanera. Entonces, ¿cómo se utiliza? ¿Y cuánto hay que usar? Estos shots son de muy fácil uso, solo hay que poner la bolsa dentro de la tolva de alimentación con la resina deseada. Para mejores resultados hay que cambiar la velocidad del tornillo. Solo hay que asegurarse que esta resina está llegando a todas las áreas del tornillo o del barril, de tal forma que se pueda producir la purga dinámica. La dosificación se puede calcular de la siguiente manera: un shot por 1 pulgada de diámetro. Entonces, por ejemplo, si tengo un tornillo de 3, puedo usar un paquete de 3 onzas o 3 paquetes de 1 onza.
que son las presentaciones que tenemos. Los ciclos deben estar espaciados y debe ir de acuerdo a la resina deseada con la descarga correspondiente. La dinámica de purga para maximizar este proceso y para asegurar, hay que mirar que el barril esté completamente cargado, bien sea inyección o extrusión. Tenemos que tener una velocidad de 70 revoluciones a 120 revoluciones por minuto para que empiece a salir. Primero, iniciaría el tornillo con una velocidad baja y se iría aumentando esta velocidad. Para maximizar la dinámica del proceso, en la extrusión, una vez más, hay que asegurarse que el barril está completamente cargado. Hay que aumentar la velocidad hasta la velocidad máxima. Hay que detener el tornillo para llegar a estas áreas muertas y hay que empezar a girarlo de manera lenta e ir aumentando la velocidad. Así que cuando se está cambiando la velocidad, nos permite tener una fluctuación en la agitación que hace que el componente de purga pueda llegar a diferentes lugares. Nuestros ID Quick Shot no tienen ningún tipo de partículas abrasivas y eso quiere decir que podemos garantizar la integridad del molde, del tornillo o de cualquier parte durante el proceso. Por lo general, no hay que hacer ningún tipo de ajuste al proceso, sino se recomienda usar este ID Quick Shot en las diferentes partes que tienen para su proceso cuando son de difícil acceso. ¿Qué resinas se pueden utilizar con este ID Quick Shot? Como no tenemos ningún tipo de polímero, entonces podemos usarlo con diferentes tipos de resinas, incluso aquellas que tienen temperaturas altas. Tenemos también las guías de purga para el ID Quick Shot, de tal forma que se pueda entender con qué resinas se puede utilizar. Se pueden utilizar para inicio y detenida. Esta es una de las preguntas más comunes que tenemos, ¿no? Por supuesto, recomendamos esto para cualquier tipo de proceso plástico para aumentar la eficiencia de inicio y reducir el material que se queda en el barril o en el tornillo, en particular con aquellos componentes que no tienen relleno de vidrio. Se debe sellar el barril para garantizar que no se produzca una mayor degradación y un mejor grado de limpieza. ¿Cómo comparamos este ID Quick Shot con otros componentes en pellet que están listos para usar? Bueno, yo sé, como estamos hablando, los precios están cambiando muchísimo en el último año, año y medio, pero este es un ejemplo. Ustedes pueden usar uno de estos shots que más o menos estará en 1.85, mientras que de otro componente tenemos que usar más o menos unas 10, 12 libras, que estaría costando unos 8.85. Cuando estamos comparando esto para la misma cantidad, necesitamos más o menos 10 libras de compuesto de purga, que serían $20, más $2 de la resina enjuagable, y esto nos da un total de $22. Entonces, claramente se puede ver que el ID Quick Shot nos genera una fuente de ahorro cuando estamos comparándolo con los componentes de pellet que tradicionalmente se utilizan. Esto representa un 60% de ahorro.
Se pueden utilizar en piezas o en perfiles. Sí, fuera de el tornillo de reacción o del barril, el polímero, perdón, que existe, si está contaminado, puede puede utilizarse en diferentes partes donde haya cualquier tipo de contaminación. Así que si tienen su propio material, como esto no tiene ningún tipo de polímero y está listo para usarse, ustedes perfectamente pueden aplicarlo en una parte que no esté estática. Entonces, sí, por supuesto, se puede dar uso en este tipo de casos. Tenemos un caso de estudio que hicimos con Process Technology Lab. Entonces, hicimos diferentes pruebas comparando el ID Quick Shot con compuestos de pellet en New Jersey. La evaluación se hizo en un laboratorio de doble tornillo en sus líneas de extrusión. Teníamos un tiempo promedio de extrusión de 4 a 5 horas y podemos ver que los perfiles de sus ensayos se mantuvieron en las mismas condiciones para ambos procesos. Los materiales utilizados fueron carbón negro concentrado al 6% y resina TPO. Las conclusiones muestran que ambos, tanto el ID Quick Shot como el componente de purga de pellet, pudieron hacer el proceso de limpieza, pero vemos que el consumo de material fue 65% menos. Tenemos ahorro en el espacio de almacenamiento usando una sola resina, con menos de 1 hora de tiempo de proceso. Cuando vemos también este área de almacenamiento, vemos que efectivamente también hay un ahorro en el espacio que se designe para tal fin. Y también hablamos de la facilidad de su uso. Uno de los aspectos importantes que quiero resaltar para ustedes y sus clientes es que un programa de mantenimiento preventivo es muy importante para mantener las máquinas limpias, ¿no? Así que debemos tener un programa de mantenimiento preventivo para prevenir la acumulación de contaminación, de tal forma que sea más fácil y con menos esfuerzo hacer el proceso de purga. Entonces, cuando tenemos un programa de esto, vemos que reduce los tiradores de huesillo en un promedio de 50%, disminuye el tiempo de inactividad de la producción en un 65% y reduce el consumo de resina en un 45%. Y por supuesto, también se aumenta la productividad en un 35%. Son estadísticas basadas en casos de estudio estándar, tanto para inyección como para extrusión. También tenemos compuestos listos para usar, porque en algunos casos, cuando estamos hablando de mantenimiento, el programa de mantenimiento, el Quick Shot puede que no pueda llegar a esas máquinas grandes donde de pronto no se puede llegar a la parte superficial, ¿no? Puede que efectivamente es un poco difícil llegar hasta allá. Entonces, la mejor opción en ese caso es usar estos compuestos que están listos para usar. Entonces, tener un balde ahí en el piso, de tal forma que se pueda aspirar y usarlo de esta manera. Una máquina muy pequeña, por el contrario, puede ser muy pequeña, entonces puede que ya el ID Quick Shot no sea tampoco tan recomendado.
sería mejor usar estos purgantes listos para usar, ¿no? Entonces serían como dos ejemplos, máquinas muy grandes, máquinas muy pequeñas, donde quizás necesitamos usar estos compuestos que están listos para su uso y no el ID QuickShot. Este sería el fin de esta parte de la presentación, así que quiero darle la palabra a Nancy. Jaime. Gracias, Dave. Una gran presentación, muy interesante. Les invitamos a ver el siguiente video, que de hecho grabamos en nuestras instalaciones, que es muy ilustrativo y lo pueden encontrar en YouTube. Hola a todos. El día de hoy vamos a hacer unas pruebas de material en nuestra máquina de inyección Battlefield. Mi nombre es Alejandro Lanís, ingeniero de servicio técnico de máquinas de inyección. La comparativa que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con un material purgante versus material natural y los beneficios que nos lleva a utilizar un material purgante para no malgastar nuestro material natural y no tener pérdidas económicas. Esta pantalla nos va a permitir poder programar de manera automática la purga de material. De acuerdo al menú de operación de la máquina, tenemos las funciones básicas en las cuales tenemos la función de inyección, donde voy a poder encontrar la función de purga, purgar material. Al seleccionar aquí, voy a poder ver esta pantalla, donde voy a poder seleccionar opciones para purga automática de la máquina. Vamos a dejarlo por el momento en modo manual. Tengo también las funciones de purga y purga por extrusión. En este caso voy a utilizar la función de purga, que es inyección. Las funciones de purgas de la máquina son las siguientes para poder ajustar parámetros. La primera es purga carreras de inyección. En este caso, las carreras de inyección quiere decir cuántas veces va a estar el lucillo cargando e inyectando. Al colocarle aquí un número determinado como 5, la máquina va a hacer 5 etapas de inyección y carga. Y una vez que termine, se va a detener lo que es la purga automática. La segunda función se llama volumen de dosificación al inyectar. Esto quiere decir que yo puedo decirle a la máquina cuánto quiero de todo lucillo que esté cargando e inyectando. Yo puedo programar en la pantalla que estábamos viendo esa carrera, desde 0 hasta 135 milímetros, que es básicamente lo que necesitamos para poder hacer la purga de material. La velocidad de la purga es qué tan rápido se mueve el lucillo hacia adelante cuando inyecta. Y la presión es que una vez que ya inyectó, cuánta presión se generó en el lucillo. En este caso le estoy dejando un valor de la velocidad de inyección de 50 milímetros por segundo, que es un valor, una cuarta parte de su máximo que puede ofrecer. Y tenemos una purga de presión a la mitad de lo que puede reconocer la presión de inyección, solamente como un sistema de seguridad. No tiene necesariamente que ser mayor. La dosificación o velocidad periférica de la purga es qué tan rápido va a cargar el material, qué tan rápido se va a mover el lucillo a la hora de estar girando y cargando material. Le dejé una velocidad lenta para poder hacer unas etapas de carga de material correctas. El tiempo de vigilancia es una seguridad básicamente para que si se me acaba el material, se pare la máquina, que no siga trabajando. Para esto me sirve esta función. Y finalmente, la posición en la que yo quiero que esté mi unidad de inyección para poder comenzar las etapas de purga. Puede ser adelante, puede ser a la mitad o puede ser hasta el final de su carrera. Lo pongo al final para que tenga espacio para poder sacar el material que voy a purgar. Tenemos este color en la máquina, este color rojo de la purga. Está muy caliente, aquí debemos tener cuidado. Tenemos este color actualmente en el lucillo. Aquí lo primero que vamos a hacer es una etapa de purga con material virgen, la primera prueba, para ver cuánto material necesitamos para poder purgarlo y cuánto tiempo nos va a llevar. Okay. La tolva está llena. Tapamos para evitar que se contamine. Y la ingresamos. Listo. Para asegurar que trabaje la máquina de manera automática, vamos a poner más tiempo de vigilancia, más velocidad de dosificación. Comenzamos nuevamente a purgar el lucillo.
se ve transparente, ya podríamos determinar que ya te sacamos el color rojo. Entonces la prueba con el material natural ya está terminada. Sacamos todo esto de material para poder purgar el lucillo. Ya terminamos las pruebas de contaminarlo y ya está el lucillo vacío. Vamos a meterle material natural, que es lo que nos pide el instructivo. Estos son los sobres de Quick Shot, son de 1 onza cada uno. De acuerdo, el instructivo menciona que 1 onza es para 1 pulgada de diámetro de lucillo. Entonces tenemos 2 para este diámetro que es 35. Aquí ya no va a ser necesario hacer la prueba anterior donde utilizamos mucho material para poder limpiarlo. No es necesariamente todo eso lo que vamos a usar. Regresamos a la pantalla de inyección, donde tengo mis etapas de purga, le pongo nada más 1. Hace un momento fueron cerca como de unas 20 o 30 etapas de purga. Solamente va a ser una para meterle natural, nada más. Regresamos a la pantalla del tornillo y le damos al botón de cargar. Esperamos a que se llene por completo el tornillo. Eso que escuchó es el material natural. Terminó su etapa de purga y salió esa purga. Siguiente paso: colocar las bolsas de Quick Shot dentro del alimentador. No es necesario cortar o abrir el sobre, o sea que puede entrar directamente. Como es un diámetro pequeño, sí va a ser un poquito... hay que hacer esto para poder meter los sobres. Agregamos 1. Agregamos 2. Haga retroceder el tornillo para que el purgante se transfiera a todo el barril con la resina. Entonces voy a apagar la purga y lo voy a hacer yo de manera manual. O sea, con este botón, y yo mantengo presionado el botón de carga. Ya se fueron los sobres. Aquí estoy incrementando la capacidad máxima de carga para que se vaya por todo el lucillo. Ya se detuvo la carga, quiere decir que ya se fueron los sobres y ya no hay material. Una vez que ya se cargó el tornillo, deje que los Quick Shot reposen unos minutos para que el purgante se active y expanda por todas las zonas del tornillo del barril. Como ya no puedo cargar, voy a moverlo de manera lineal. ¿Qué quiere decir? Que voy a cambiar a modo de ajuste o modo setup y lo voy a mover linealmente. ¿Para qué? Para que todo el lucillo esté completamente hacia atrás y todo esté lleno de lo que es el purgante. Esperamos unos minutos. Ya pasaron 5 minutos, vamos a inyectar el material. Ya tenemos aquí material virgen. Entonces, después de que purguemos con el Quick Shot, vamos a meter un poco de material virgen y terminamos. Inyectamos material. El modo de ajuste para que sea una velocidad lenta. Vamos a agregar natural para sacar un par de purgas y terminamos. De hecho, esto nos está asegurando que tenemos ya un lucillo libre de color. Todo lo está arrastrando a partir de esas purgas. Y esa purga es natural con el Quick Shot. Cero color, lucillo limpio. Y a partir de aquí lo que sigue es seguir cargando hasta que salga natural y comenzar la producción. No utilizamos material natural de la producción para poder limpiar lo que es el lucillo y queda limpio. Evitamos bajar un lucillo para limpiezas que demoran mucho tiempo
y no gastamos material. Esto fue material natural con el cual purgué el color. Esto fue el Quick Shot con el cual se hizo la limpieza del husillo. Y abrimos entonces el momento para preguntas de parte de la audiencia. Ojalá que haya muchas inquietudes porque esto se presenta de esta forma. Perdón, adelante. Listo, muchas gracias, Jaime y Dave. Pues a continuación iniciamos con las preguntas. Primera pregunta pues, que tenemos es si existe alguna limitante para los diferentes tipos de resina. So you're saying for the press itself, if there's any constraints, there shouldn't be any constraints of what press or No what debe haber machines that ningún you're using. tipo de Quick shots can be limitantes. used in any ID injection Shot molding, se puede extrusion, or utilizar blow molding para los equipment. procesos de So, inyección y no, there extrusión shouldn't de be manera any, general. Así any que no, constraints. The only thing you no hay might have to ninguna do limitante. is Lo maybe in único es transition areas, for instance, ver de like in the pronto extrusion equipment, you might have el to área donde el equipo de possibly extrusión raise the de temperatures pronto in those haya que transition areas, aumentar or maybe la on the temperatura en outside, esas áreas for de instance, in a sheet transición, die o de mold, you might have to pronto change the si temperatures on the tenemos que outside to allow cambiar that material to la flow temperatura easier exterior para on que el the material outside and help fluya de una manera clean más down a little fácil bit. y se pueda limpiar de una manera más sencilla. Listo, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Luis Monsalve. ¿Hasta qué temperatura resiste esta purga? We can go all the way up to 720 degrees, but that Podemos is pretty high, llegar though. hasta So there might be some reaction as you get 720 to the grados. upper Eso temperatures. es So the muy best way to alto, do la those, verdad. especially if you're going up to the La higher manera temperatures, is to para have another hacerlo es que si material estamos ready. llegando a esas That temperaturas so as you're altas, tenemos que purging, tener otro material you can start listo dropping those que se temperatures le pueda at the añadir al same time proceso that de you're purging, purga and then de tal forma introduce your next que se material, pueda hacer and maybe do a mientras step down se hace el with proceso, materials until you de can tal get forma to que se those pueda lower después temperatures, especially if you're bajar going un like poco from a peak la of temperatura con otros materiales, polysulfone ¿no? or Entonces, por ejemplo, Optem si type estamos hablando materials. de un PIC Maybe o de if we pronto could de un have a step TPO, down de pronto going to like a polycarb lo que uno material or a quisiera nylon, será or even an ir ABS, and bajando la then just start temperatura dropping it a until you get otros to the materiales que desired de temperature pronto that pues you nos need to have. ayude a llegar a la temperatura deseada, ¿no? La temperatura ideal. Listo, gracias. Pregunta de Cindy. ¿Se recomienda para la limpieza con pigmentos en polvo? Oh, from the pigments, yeah. Yes, absolutely. And Sí, claro que sí, quick por shots supuesto. are used Quick Shot most of the time. se utiliza Because with más que color changes todo and such. So if you got, para if estos you cambios de do, colores. if you do have the Entonces, si están dust haciendo particles from your colorants and such, estas then I would definitely partículas use de polvo de use los the quick pigmentos, shots. por ejemplo, There should not be definitivamente any issues hay que with usar that el at all. ID Quick If Shot anything, you porque might have, no tiene ningún problema, sino por el contrario. if anything, you might have to Si maybe cualquier do cosa, another set of purge, just in case hay that que the hacer first one otra didn't work as purga well as what you wanted to see, but you could por throw another si one la in primera and purge it de again, and that should pronto clean it out pretty well. no ha What's really limpiado important is that when you introduce completamente, your pero next yo creo que con material, hacer a lot dos of va people a want to just limpiar use the completamente. natural resin to Entonces, be able to purge por lo that, general, cuando se introduce el otro material, se quiere purge that usar out. But if you la resina natural, come in ya with se your quiere next raw haber material completado el along with proceso the de next purga. colorant that you're going to have, Pero the pigments in the colorant will also help clean por out lo that general, metal a cuando lot tienes quicker el too. material So that's another natural más el recommendation I have on pigmento that. nuevo, Make sure va that when you limpiando go to también de pronto rinse cualquier it out, residuo go de in with esas your next partículas, ¿no? colored Pero material, and mi that will make sugerencia things a little sería que quicker primero than just trying to se use asegure natural resin. que se ha eliminado todo el color anterior y luego se pone la resina natural para la nueva carga. Listo, tenemos otra por acá. Dice, ¿por qué se utilizan dos bolsas en un diámetro tan pequeño? You would only have to use it if the diameter, for instance, is Hay 1 que inch. usarlo si el diámetro You would es use 1 pulgada. one bag for that Usaríamos typically, and you una probably can bolsa get away with it as long as the next material that típicamente you're putting y in
is close to the Probablemente material esto va a that funcionar you're hasta que removing. se ponga But in some el material cases, though, you might siguiente, find that pero once en you use the algunos purge casos compound, uno se va a that dar it might cuenta que loosen up cuando se other utiliza el materials componente de purga, that might actually también está be inside that quitando barrel and otros screw. materiales que So de if you're going from a pronto black ya to a se han white, maybe it's gonna take acumulado a rubber en el bag just to tornillo, help ¿no? clean Entonces, that si uno out. quiere pasar de I've negro seen, for a instance, I've blanco, seen dos bolsas ayudarían where mucho we para took off limpiar. different Por ejemplo, yo he layers of visto material off from it that cuando estamos there might have been quitando 4 different varias colors capas de material of que se ha ido material, acumulando. and Pueden each ser time you hasta use the 4 bag, colores another layer diferentes came que off. se han So, ido adhiriendo. Entonces, cuando se, por ejemplo, se the pone una last color bolsa y that we se actually agrega removed otra, off from the va screw, they saliendo said otro they had to color. run for 10 El months. último So color buildup can occur que if you don't, se if you que don't quitamos de ese have tornillo, dijeron program que no lo habían usado en those 10 barrels meses. and screws out. So Entonces, that might be a imagínense, reason. It might be more at the efectivamente la beginning idea when you es first start using a purge que compound that you may have cuando to ustedes empiecen clean a them more than utilizar el once componente de before you purga, actually get it down to the hay que bare, hacer más de una before you get purga it down para to the poder bare llegar metal a tener in your un screw barril bed. completamente limpio. Listo. ¿Cuáles son los diferenciadores de este purgante químico adicional de otros en el mercado? ID Additives, their main purge or their main product that we Yo diría que that we actually sell este is foaming agents. So our purge compound el also otro uses compuesto que vendemos mucho son los some of compuestos our en espuma, ingredients in ¿no? Que también from tiene, our digamos, foaming algunos de agents to nuestros help ingredientes que están en to help foam el up ID inside your Quick barrel Shot and screw, para which ayudar que will get in, help se get cree esta into the dead espuma areas dentro and be able del tornillo y que pueda llegar a estas áreas clean out your muertas barrel and y screw a pueda little bit easier. We also limpiar use los barriles y los some tornillos con waxes, for facilidad. instance, to help Pero coat también hemos the usado algunas steel también in your reacciones barrel and para screw, and that poder will help limpiar el acero keep del buildup barril from y del occurring later tornillo on. que ayude And a prevenir so futuras I think that's formaciones. why the quick shots are so effective when it comes Entonces, to this. creo que por eso es que son tan efectivos cuando se comparan con los demás. Listo. Otra pregunta. ¿Puede haber alguna consecuencia a largo plazo en el usillo por introducir el producto con la bolsa de empaque? No, it's a low melt polyethylene bag. No, no, no. And, Esto es una bolsa de and polietileno que se va a it melts derretir. very quickly once you start Entonces, putting it into the screw and se derrite barrel. muy And then rápidamente cuando se because pone en el of tornillo o en el the barril. waxes and Y es surfactants por that we esto have in there, que it removes very la easily cera with es the tan next material. So eficiente you will que not have nos hemos dado cuenta que no hay a ningún trace problema deposits para que se retire con el of that material bag that's in cuando there. se está removiendo. Entonces no van a tener ninguna traza de este material de la bolsa en el tornillo. Listo. ¿La purga tiene un límite de densidad del material? Pregunta de Juan Gabriel. Is it like the melt flow? Is that what we might be talking about? If it comes to the melt flow, since you're Si estamos using your hablando de own pronto material, de el flujo all you're doing is que se using produce con el their material cuando está material as the derretido, purge compound. efectivamente, Once the ustedes tienen que purge mirar pues compound qué material están usando para homogenizes la with your purga, material ¿no? and starts expanding within the Cuando barrel, el it just componente de purga se remove homogeneiza whatever con el materials you have resto, in there. Now, in ayuda some cases, a remover cualquier tipo de material que esté ahí. En if you algunos got certain casos, por ejemplo, materials, if si you tenemos have algunos a materiales fractional melt, high density polyethylene, for instance, que maybe tenemos un if polietileno you're de removing an alta ABS or some densidad, other material or something si se at a está higher melt, removiendo de pronto like algún a 10 otro melt or a 20 material melt una vez o alguna polyfill, cosa then maybe you want que to de use that pronto lower melt sea material diferente, de pronto podríamos with usar the quick un shot to material help remove those other materials and then come in con with el the Quick material. Shot So que nos I hope that ayude a helps answer that remover question. de pronto estas cosas en particular. Si no le La pedimos a verdad Juan no Gabriel entendí que muy nos bien la dé pregunta, una espero que nueva esté pregunta. respondida. Listo. Últimas dos preguntas. ¿Qué diferencia existe entre este producto y Cellspan? And who? And with this product and ¿Cuál es el otro?
Salespan. Casi. Sales pen. I don't know if I know that one. No don't think sé I know exactamente that, cuál me están hablando. Qué pena con ustedes, no, Listo. Otra pregunta. no conozco este. ¿También se puede utilizar en máquinas doble tornillo? Oh, absolutely, absolutely. Just Yes, like in the, por supuesto. just like in the, Como, you know, during the como en presentation where el, what Coparion had, they actually used en la that in a presentación, twin cuando screw, estamos haciendo esta comparación, lo extruder. hicimos So, en esta máquina de yes, doble you tornillo, can use these una with a twin extrusora. screw. Entonces, Now, in por those cases, supuesto, you know, you got each se screw, puede maybe hacer you might con have to máquina add de an doble extra tornillo. En ese quick caso, shot in when por you go supuesto, to extrude. de pronto tenemos que But tener otro the quick quick shots work shot very cuando se well cambia de where just tornillo, because of ¿no? the agitation and the Pero no, mixing that funcionan twin muy screw bien y actually también por la creates. agitación So y it works very ahí well in twin screw. es mucho más fácil que se cree, de hecho, que se homogeneice. Entonces funciona muy bien en estas máquinas. Listo. Última pregunta. ¿Este componente de purga tiene alguna fecha de vencimiento? ¿Se puede almacenar por un largo periodo de tiempo? Do you know what? I'm not sure what the expiration date is No on it. estoy I know people have had it seguro for about de 2 years cuándo you know, at a expira. time. Sé I think your que la time gente it lo puede might tener por más o might menos unos 2 años. turn maybe a little Creo bit que yellowish color or something like that, but you can still use it puede que cambie un poquito del color, in those cases, pero too. igual So se mantiene, you know, to be honest with you, pues, I don't know pues how mantiene long it sus will actually propiedades. La how respuesta es, long it will no sé actually go. exactamente And cuál es la fecha de vencimiento, pero so I think that answers that question, but I did want to bring up one other factor too about the quick eso shots when responde a it esa pregunta. comes to Pero quería maintenance decir otra programs. cosita sobre el Quick Shot. Cuando estamos hablando de los We have programas de we mantenimiento, have the regular quick shots, but we tenemos also have a quick los shots Quick HD, Shots and that HD regulares, is pero también for tenemos quick el shots that HD, actually have a small glass prill in them that breaks up que under son pressure and heat, para, and that will tienen help una partícula mix and de homogenize vidrio de tal forma que ayuda into the a material mezclarse stream, y homogenizar en because of the little glass los particles, that helps materiales. clean out like Y your por glass estas filled partículas nylons, glass filled ayuda a polypros, maybe some limpiar other very como stubborn todos materials. estos And otros so the quick materiales shots, que we tienen do compuestos offer that similares. Y este Quick with Shot a more abrasive, and that could actually help out in también lo estamos when it comes ofreciendo to con your este poder maintenance, abrasivo un poco your mayor preventive maintenance program, cuando estamos that you can hablando de actually set up with mantenimiento your customers. preventivo, de tal forma que lo puedan configurar de esa Perdón, manera. entro aquí. Hay muchísimas otras más preguntas, pero muchas inquietudes. Ahí tienen en la pantalla, por favor, el que nos pueden contactar siempre. Y con gusto vamos a responder a estas inquietudes y más aún a organizar con ustedes la presentación de este producto. Listo, muchas gracias, Dave y Jaime. Bueno, Pues le recordamos que las preguntas Okay. serán Welcome. respondidas a través de correo electrónico. Muchísimas gracias, Jaime y Dave. Hemos llegado al final de este webinar. Queremos dejarles una pequeña encuesta para calificar el webinar, la cual verán en ese momento en sus pantallas. Y en nombre, algunas palabras que quieran decir Jaime y Dave. Please, Dave. Listo, en nombre de Whitman y la publicación Tecnología del Plástico, agradecemos su asistencia y les deseamos un buen día. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Estamos en comunicación. Buen día. Ya. Thanks everybody for joining.